Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. En este día 8 de junio del 2020 continuamos con el estudio de Primera de Juan, como todos los días lunes. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Primera de Juan, los versículos 3, 4, 5. Vamos a dar lectura hasta el verso 10, los que alcancemos en este tiempo para estudiar juntos. Vayan conmigo a sus Biblias y doy lectura a Primera de Juan capítulo 3, del verso 3 al 10. Y dice así la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos, Iglesia. Padre bendito, te damos gracias, Altísimo Rey soberano y eterno, Dios del universo. Te damos gracias porque nos permites reunirnos nuevamente a través de este medio electrónico para estudiar juntos Primera de Juan capítulo 3. Rogamos el mover de tu Espíritu Santo en este tiempo, en esta reunión, en nuestra vida. Bendito Espíritu de Dios, unge tu mensaje, unge a tu mensajero, tu nombre sea glorificado, exaltado, y por tu bondad alimentanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, Iglesia. Buenas noches. Gozosos, vamos estudiando juntos la palabra de Dios en esta hermosa noche lluviosa. Y vamos juntos al versículo 3. Dice así el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy importante, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Tú y yo estamos esperando en Él. Recuerda un poco cuando te convertiste a Cristo, cómo fue esta conversión, en qué situación te encontrabas. Quizá escuchaste el mensaje a través de un hermano, un familiar, un amigo, que te compartió un mensaje de la Biblia
y tú tenías una poderosa o fuerte necesidad, y al escuchar este mensaje, empezaste de una manera sobrenatural a poner tu esperanza en Jesucristo. Entregaste tu vida a Él, te convertiste en ese momento sin que tuvieras crecimiento, no conocías la palabra de Dios, no conocías la Biblia, no sabías de los versículos tan poderosos que están en este precioso libro de la Escritura. Sin embargo, te tocó el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, esto te creó precisamente una fe especial que hoy caminas en esperanza. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza. Vamos a entender un poquito más sobre esta esperanza. Por ejemplo, recordemos al niño de los 5 panes y los 2 pececillos, que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, donde quizá él se levantó como lo acostumbraba a hacer muy de mañana y salir a vender panes y peces. Su mamá lo despertó temprano y le dijo, ve a vender panes y peces. Llevaba sus canastillas de panes y de peces, y en ese tiempo, bueno, pues ya nada más le quedaban 2 pececillos y 5 panes. Pero él se percató de la multitud que estaba siguiendo al Señor. Entonces él fue con sus canastillas y sus peces y panes siguiendo a la multitud y buscando a Jesús. Él no imaginaba lo que iba a suceder. Él había salido como un día rutinario a trabajar, a vender sus peces y panes, pero qué momento tan especial, qué día tan diferente a todos vivió este pequeño. Se encontró de repente con Andrés, el hermano de Pedro, y Andrés lo llevó al Señor porque Andrés había escuchado que mi Señor Jesucristo había dicho que los hicieran recostar en la grama y Él les iba a alimentar, porque dijo el Señor que Él tenía preocupación por toda esa gente que le seguía y que no habían comido. Los discípulos le decían, aquí tenemos, decía uno, ni con 200 denarios, decía Felipe, podremos alimentar a tal multitud. Llegó Andrés y dijo, aquí hay un niño que tiene estos 5 panes y 2 pececillos, pero esto no alcanza. Pues bueno, este niño se acercó al Señor, lo pudo ver de cerca, entregó a Él los panes y los peces, escuchó la bendición y la oración de nuestro Salvador Jesucristo para multiplicar peces y panes. Y después lo repartió esto a los discípulos y dijo, denlo a toda la multitud, entréguenlo a toda la multitud. Y dice la Escritura que fueron y empezaron a repartir a toda la multitud, y a todos alcanzó, y aún sobraron 12 cestas de esto. Y el Señor les mandó que fueran y recogieran las cestas para que no se pierda nada. Quizá esas 12 cestas se las entregó nuevamente el Señor al niño. El niño quedó maravillado. Quizá fue corriendo a casa para dar la noticia a su madre y decirle lo que acababa de ver, lo que acababa de suceder y de qué manera con sus 2 pececillos y sus 5 panes, quizá dijo el niño, alimenté a una multitud de 5,000 personas. La señora preguntó, ¿cómo es que fue esto? Y el niño pudo explicarle y dijo, es el Señor que multiplicó los peces y los panes. Quedó en el corazón de este niño una experiencia sobrenatural, como cuando tú te convertiste, mi hermano, tú viviste una experiencia sobrenatural. Dios empezó a obrar en tu vida de una manera eterna, maravillosa, sobrenatural, que glorifica al Señor. Por eso todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo.
No puede ser que tú hayas recibido a Jesucristo nuestro Señor en tu corazón y sigas siendo la misma persona de antes. No es posible. Nuestra vida cambia. Bien lo dijo el Señor en Juan 3, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo. No supimos, pero nuestra vida cambió. Nuestra vida fue otra totalmente. Nacimos de nuevo. Y bueno, empezamos a madurar en la fe y empezamos a vivir en la esperanza. Aquellos que tienen esperanza en Jesucristo. Recordamos otro pasaje de Lucas capítulo 5, donde se habla precisamente de un hombre que estaba paralítico. De hecho, fue ayudado. Dice aquí los versículos de Lucas capítulo 5, que este hombre era llevado, dice, aconteció un día, vayan conmigo a la lectura, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea. Dice la Escritura que habían venido no por fe. De hecho, todos los que estaban allí como fariseos y doctores de la ley, ellos no iban por fe ni por esperanza. Ellos querían nada más, quizá por saber quién es Jesús y todo lo que habían escuchado de él, fueron y se acercaron. O sea que de toda una multitud que iba allí, no todos tenían la fe. Los doctores de la ley, dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Recordamos toda esta porción de la Escritura, cómo los escribas y fariseos comenzaron a cavilar en su corazón, diciendo ellos: ¿cómo es posible? Este habla blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Etcétera. Y mi Señor Jesucristo les respondió, porque Él conocía los pensamientos de su corazón, y les dijo: ¿qué caviláis en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Su vida cambió. En ese instante también el paralítico experimentó una nueva vida, un nuevo sentido, un nuevo propósito a su vida. Él reconoce: Jesucristo me salvó, Jesucristo me sanó, Él me levantó en un instante. Y guarda esa esperanza. ¿De qué te ha levantado a ti el Señor? Cuando tú te convertiste, mi amado hermano, hermana, ¿qué fue lo que hoy guardas como una esperanza? De tal manera que por eso te purificas a ti mismo, así como nuestro bendito Señor Jesucristo es puro. Por la obra de Cristo en nuestra vida, es que nosotros tenemos una poderosa esperanza, que no lo puede tener todo el mundo, porque no todos le conocen. Pero tú que lo conoces, tienes una esperanza en Él. Por lo tanto, eso te lleva a purificarte a ti mismo, porque reconoces que Él es puro. Cuando tú empiezas a cambiar en tu vida, no es porque alguien te lo haya obligado, o porque alguien te diga tienes que cambiar o tienes que hacer esto, sino que tú mismo, tú misma empiezas a vivir una vida nueva, reconoces lo que es
una esperanza en Jesucristo. Y esto te provoca que tú quieras ser puro como nuestro Señor es puro. Y buscas la santidad y anhelas obedecer a la fe, obedecer al Señor, caminar en santidad. Dice la Escritura en el siguiente versículo, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Así que, ¿qué es lo que empieza a ser diferente en la vida de un cristiano nacido de nuevo? Que él anhela buscar totalmente en su vida la pureza de Cristo. En nuestra búsqueda, mi amado hermano, en nuestro anhelo, queremos parecernos a Él. Tratamos de purificarnos como Él es puro, de santificarnos como Él es santo, y queremos parecernos a Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, vayan conmigo, Colosenses capítulo 3. La Escritura también nos enseña una parte muy valiosa de esta vida nueva. Y dice desde el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice la Escritura que, verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, y este es el anhelo que tenemos, vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y nos sigue enseñando que la palabra de Dios mora en nosotros, cantemos a Dios con alegría, con sabiduría, etc. Hay poderosa enseñanza de cuando nosotros aprendemos que realmente Cristo nos ha transformado. Somos nuevas criaturas en Él, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Esto es lo que nos hace entender que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y dice el versículo siguiente, verso 5 de 1 Juan 3, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos a entender estos versículos, ya que aquí mismo, en Primera de Juan, en el capítulo 1, por ejemplo, dice la Escritura, vayan conmigo, iglesia, Primera de Juan capítulo 1, y dice, si decimos, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
¿Qué quiere decir cuando vamos ahí a 1 Juan 3, donde dice que todo aquel que permanece en él no peca? No quiere decir que tú ya no pecas, sino que ahora que permaneces en él, tú no estás practicando el pecado, o cuando cometes un pecado, no te quedas como si hubieras hecho algo bueno, sino que te sientes mal, en tu corazón te arrepientes, buscas en todo momento pedirle perdón a Dios por lo que has cometido y dejas el pecado y vuelves a la comunión con Cristo. Por eso es una parte importante. Si tú permaneces en Él, el pecado ya no se puede enseñorear de ti, mi amado hermano. Ya no puede enseñorearse de ti, sino que ahora tú, que le conoces y le has visto, te apartas del pecado, rechazas el pecado, tienes una batalla contra el pecado. La diferencia del hombre natural que comete pecado y sigue cometiendo y no le afecta, sino que él sigue haciendo lo malo y no se siente mal ni se arrepiente, sino que practica el pecado en su vida. Esto hace la diferencia. Por eso dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice el versículo 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Así que, mis amados hermanos, cuando entendemos esta parte importante de la Escritura, no peca, Romanos capítulo 6 dice también algo importante. En el capítulo 6 de Romanos encontramos que dice el versículo 1 en adelante, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es a lo que se refiere el apóstol Juan, cuando dice, todo aquel que permanece en él no peca. Por lo que acabamos de leer, no servimos más al pecado. No permites que el pecado se enseñoree de ti, sino que inmediatamente te arrepientes, rechazas el pecado y vuelves a la comunión con Cristo. Por eso es la porción que el apóstol dice, no, el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no ha visto al Señor, tampoco le ha conocido, sino que bien lo dice. Verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Sí, todos aquellos que siguen practicando el pecado y lo toman ya como una vida rutinaria, como parte de su vida, y no les afecta por una razón. ¿Qué es lo que hace la diferencia para que tú sí te arrepientas y el hombre natural no se arrepienta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, porque bien lo dice la Escritura, el Espíritu Santo vino al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es el Espíritu de Dios el que nos redarguye para que no sirvamos más al pecado, sino que nos apartamos del pecado y continuamos en una vida recordando que si Él es justo, tú y yo debemos practicar la justicia.
Por eso lo dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, mis amados hermanos. Él vino a deshacer las obras del diablo, para que tú y yo ya no andemos practicando el pecado, sino que vivamos para Cristo, viviendo en la justicia de Dios y en su gracia bendita que derrama a nuestra vida. Dice el siguiente versículo, verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú y yo nacimos de Dios, no podemos practicar el pecado por una razón: la simiente de Cristo. Tú naciste de nuevo, tú debes de andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, sino que ahora, en tu nueva vida en Cristo, debes de buscar siempre lo que agrada a Dios, lo que es para eternidad. Filipenses capítulo 4 dice una porción muy importante de nuestra vida en Cristo. Filipenses capítulo 4 dice el versículo 8 en adelante. 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice el siguiente versículo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es lo que te ayuda, lo que me ayuda a no pecar. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros hayamos vencido, sino que Cristo venció a la muerte y venció al pecado y nos ha otorgado por su gracia la bendición de caminar en una vida nueva para la gloria de Dios, para alabanza de su nombre. Y este versículo 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios, tú y yo nacimos de nuevo, tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, y cuando recibimos a Cristo, Él vino y selló, nos selló. La Biblia dice que Él nos selló nuestro espíritu para que ahora tengamos el sello de Dios en nuestra vida. Por eso en este mundo peregrinamos con esperanza, sabiendo perfectamente que Él es puro y debemos practicar la pureza de Cristo, sabiendo perfectamente que el pecado es infracción de la ley y tú y yo no queremos infringir la ley. También entendiendo que si quiero permanecer en Cristo, debo de buscar las cosas de arriba y no las que están en la tierra, las cosas que son eternas, las cosas que pertenecen a su reino. Es en la búsqueda que tú y yo vamos. Y también nosotros debemos entender que Cristo se apareció para deshacer toda obra de pecado, toda obra de tinieblas, toda obra del maligno. Y dice el versículo 9 donde estamos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué poderosa porción de saber que la simiente es la que me ha hecho nacer de nuevo. La semilla de Dios, la simiente de Dios me ha levantado para vivir una vida nueva en el Espíritu. Cuando parta de este mundo, mi espíritu tiene la simiente de Dios que me otorga el ser llamado Hijo de Dios. Y entonces podré estar en su bendita presencia. Y dice que por eso esta simiente permanece en él y no puedes pecar. ¿Por qué? Porque eres nacido de Dios, una nueva criatura en Cristo.
Mucha gente no entiende esta parte. Tú y yo no la entendíamos, iglesia. Vivíamos en el pecado, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestra mente. Caminábamos, íbamos, hacíamos, organizábamos, éramos parte de todo lo que este mundo practica. Pero llegó un momento tan especial porque Dios nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Qué bendición, ¿no es así, mi hermano? Qué bendición saber que somos hijos de Dios, herederos. Tenemos herencia en los cielos. Por eso desde aquí practicamos con todo nuestro corazón la justicia. Pero recuerda, no quiere decir que ya no pecas. No, no, no. Todavía tenemos hoy vivimos con dos naturalezas. La naturaleza en la carne, la naturaleza física, pero también la naturaleza espiritual. Y estas se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, entonces tienes victoria en el Señor. Y por eso dice el versículo 10, mi amado hermano, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Qué es el deseo de Dios? Que se manifiesten los hijos de Dios. Esto es el deseo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay una manifestación aquí en la tierra. Dos familias. La familia de Dios y la familia del diablo. Y estas dos familias no pueden parecerse, no pueden ser iguales, porque para eso vino Cristo, para que ahora la familia de Dios, que tiene la simiente de Dios, viva con la esperanza de la resurrección de los muertos, de que en Cristo Jesús tenemos la vida. Qué poderoso es este versículo 10 cuando dice dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quizás has escuchado que te dicen, todos somos hijos de Dios. No es real. Todos somos creación de Dios, pero hijos solamente aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepintieron de sus pecados, pidieron perdón a Dios, reconociendo que hemos llevado una vida de pecado y de maldad y de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, si tú piensas que todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo, estás equivocado. No es así. Dios aquí te lo está diciendo claramente. Hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y luego dice claramente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿recuerdan desde el principio qué hizo Caín? Mató a su hermano. Por eso el versículo siguiente, del versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Tú no puedes estar en contra o en pleito o en rebelión con el hermano. No podemos, porque somos familia de Dios. Y dice este poderoso versículo, y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Iglesia de Cristo, estos versículos hasta el versículo 10, y luego todavía el 11 y el 12, dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿sí? Este es un mensaje, que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Y dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas y las de su hermano Abel justas. Con esto terminamos
estos capítulo 3, primeros 12 versículos de este capítulo 3 de Primera de Juan, y espero que haya sido de bendición a tu vida. Si tú guardas esta esperanza, te purificas en Él. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Debemos de vivir para Cristo y entender el propósito de Cristo para nosotros. Y así sea, mi hermano. Si tú hoy, amigo, amiga que nos escuchas, que estás a través de este mensaje siendo tocado por el Espíritu Santo, quiero decirte que el propósito de Dios es que te arrepientas de todos tus pecados, que le pidas perdón a Dios porque con tu vida lo has ofendido, con tus acciones, con tus obras, con tus malos pensamientos. Pídele perdón a Dios. Dile que te arrepientes de tus pecados y ruégale que venga a tu vida para que andes en una vida nueva, para que puedas nacer de nuevo, ahora en el Espíritu. Si tú quieres hacerlo ahí donde estás, yo te voy a guiar con una oración. Tienes que cambiar, tienes que buscar a Dios en su palabra y vivir de verdad una vida nueva. Si así lo quieres y tu corazón lo anhela, Dios te va a ayudar. Solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Oremos juntos allí donde estás. Dile así a Jesucristo: Señor Jesucristo, gracias por este mensaje de tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Señor Jesucristo, límpiame, purifícame. Reconozco que tu sangre tiene poder para limpiar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y te pido, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi vida. Toma el trono de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna y enséñame a vivir una vida que te glorifique. Una vida como lo que hoy acabamos de aprender, Señor. Un anhelo de purificarnos a nosotros mismos, porque reconocemos que tú eres puro. Dame la vida eterna, Jesucristo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Feliz noche. Bendiciones de Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos los anuncios que están aquí atrás. Los que deseen con amor y temor de Dios dar su donativo, oramos porque así sea. Los que quieran seguir ofrendando para despensas, ahorita les informo, ya se terminaron las despensas que teníamos, tenemos que comprar más. Si tú deseas ofrendar, te pido que lo deposites a la cuenta del hermano Enrique Martínez. Él se encarga de mandar este dinero a Víctor y Víctor de comprar las despensas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, Iglesia Cristiana Jeruel. Que Dios te bendiga, amigo que nos escuchas y que hoy has nacido de nuevo. Tu nombre ha sido escrito con letras de oro en el reino de Dios. Shalom.